antemano quiero agradecer por permitirme dar esta plática. Verdaderamente todo lo que es la fisiología respiratoria y la enfermedad respiratoria me encanta, y especialmente quiero dar un agradecimiento muy particular a mi maestra, la doctora Laura Bochicoa, y a la licenciada Priscila Troncotubitrón, porque ellas me han apoyado. Yo creo que desde que llegué al laboratorio de fisiología respiratoria me han apoyado para todas las locuras que se me ocurren, y una de ellas es esto, y quiero presentárselos porque vale mucho la pena. Creo que es un estudio que no se había tomado en cuenta en el país, y va a ser de gran ayuda para el diagnóstico de estos pequeños. En primer lugar, no tengo ningún conflicto de interés porque voy a esta mención, porque voy a hablar de marcas. Bueno, los objetivos de la charla son tres objetivos principales. El primero, hablar del óxido nítrico, producción y función en la vía respiratoria, obviamente, de manera muy concisa. Quiero llegar al punto. ¿Por qué? Porque tiene cierta importancia y van a captar una parte importante de la fisiopatología de la enfermedad. En segundo lugar, la medición de óxido nítrico nasal, que es el tema fundamental de lo a lo que quiero llegar. Y este óxido nítrico nasal, ¿cómo funciona? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué utilidad tiene dentro del diagnóstico de cinesis ciliar primaria? Primero, el óxido nítrico sabemos que es un gas, es una estructura anatómica simple, es muy simple, es una molécula de señalización intracelular. La vida media que tiene es una vida muy corta, es rapidísimo, difunde, incluso parte de uno de los estudios que está utilizando ya actualmente en estudios de difusión, es de difusión por óxido nítrico. Entonces, tiene una interacción no solamente intracelular, sino extracelular. Vale mucho la pena tomar en cuenta esto. ¿Por qué? La siguiente, por favor. La síntesis, al ser una molécula simple, pues su síntesis es bastante simple. Va a ser a partir de la oxidación del aminoácido de la arginina y la citrulina y la producción de óxido nítrico, de manera muy general. En la vía respiratoria, ¿dónde se está produciendo este óxido nítrico? Bueno, principalmente, prácticamente, si observamos esta diapositiva, en todas partes de la vía respiratoria se produce. Células epiteliales, células endoteliales, fibroblastos, macrófagos activados, células musculares lisas vasculares de las vías respiratorias. Y dado que se produce en todas estas células, de que sigue, por favor, dado que se producen en estas células, en la vía respiratoria, una zona donde hay una mayor cantidad de estas células, no mayor cantidad, sino una localización muy regionalizada de estas células, pues son en senos paranasales, y es a causa de ello que la mayor producción del óxido nítrico se va a producir en senos paranasales. Ahora, hable de en qué células se produce. Bueno, pues si se producen estas células, las funciones que va a tener: modulación de la función ciliar, sirve como ayuda a lo que es el batido ciliar, nos ayuda tiene una función como neurotransmisión, cierto efecto broncodilatador que no es tan grande, tiene un mejor efecto como vasodilatador, pero tiene cierto efecto broncodilatador, favorece la agregación plaquetaria y tiene cierta función inmunitaria. Es muy importante esta parte. ¿Por qué? Porque el óxido nítrico per se tiene cierta actividad bacteriostática y bactericida. Cuando se empieza parte de la descomposición del óxido nítrico, o uno de los productos a los que puede llegar el óxido nítrico, es el nitrito de sodio, y este tiene cierta actividad bactericida contra Pseudomonas aeruginosa y Mucorales herbácea. Entonces, este concepto quiero que lo tengan así como que fresquecito, porque al momento de que lleguemos a la prueba de medición de óxido nítrico, hay una enfermedad que generalmente se infecta por Mucorales, por Pseudomonas aeruginosa, y puede infectarse por Mucordela, que también tiene alteraciones en el óxido nítrico nasal. La que sigue, por favor. Entonces, hablando ya de lo que tiene que ver el óxido nítrico y la discinesia ciliar primaria. Bueno,
En esta revisión, esto se está estudiando desde hace ya bastantes años. El artículo más viejo que encontré respectivo a óxido nítrico y relación con medicina auxiliar primaria, estamos hablando del 1993. Entonces ya ahí se empezaba a explorar qué era lo que estaba sucediendo en este artículo de revisión. La verdad, muy bueno, se lo recomiendo muchísimo. Habla de fisiopatología, habla de implicaciones clínicas, está muy bueno. Entonces aquí lo que hicieron fue reunir todos los artículos que se encontraban publicados hasta ese momento y determinar, bueno, aquellos sujetos con discapacidad primaria que, dado que tienen cierta repercusión fisiológica con el óxido nítrico, pues se les mide óxido nítrico exhalado, óxido nítrico nasal, y vamos a ver si hay diferencias con los controles. La siguiente, por favor. Y pueden observar, a pesar de que hay una diferencia en algunos estudios en el óxido nítrico exhalado en partes por millón, ¿sale? En donde se ve la mayor diferencia es en el óxido nítrico nasal. Prácticamente en todos los estudios se puede observar cómo la diferencia es muy grande. O sea, muy grande me refiero a 64 más menos 36 partes por millón contra 759, es muchísimo. Entonces la diferencia es muy abismal, y tomando en cuenta esto, la que sigue, por favor. Tomando en cuenta esto, es importante saber que si yo tengo una prueba o yo tengo un estudio que me puede diferenciar o que es tan diferente de los enfermos de los no enfermos, pues se puede ser considerado como una buena prueba diagnóstica. Ahora, ¿qué pasa en los niños o los pacientes con discapacidad primaria? ¿Por qué tienen menor producción de óxido nítrico nasal? Bueno, no se sabe con exactitud, actualmente no se ha determinado, ¿sabes qué? La situación es por esto. Existen varias teorías, son tres teorías principales. Aquí podemos, en este mismo artículo publican esta imagen en la cual hablan acerca de cómo se produce en el epitelio el óxido nítrico y después sale hacia la vía aérea. Entonces, en los sujetos con discapacidad primaria, la primera teoría que se tiene es la descomposición del óxido nítrico a partir de la colonización bacteriana. Al haber una mayor descomposición, bueno, va a haber menos cantidad de óxido nítrico en la vía aérea. La segunda opción es, ¿sabes qué? Yo creo que lo que sucede es que el epitelio no está produciendo una cantidad, o tal vez no está funcionando de manera adecuada, y por eso no se produce, y por lo tanto los niveles de óxido nítrico son menores. Y la tercera teoría que se tiene es, bueno, si los senos paranasales son el sitio donde hay una mayor producción de óxido nítrico, y estos niños generalmente tienen sinusitis de repetición, tienen una enfermedad obstructiva de los senos paranasales, pues al estar obstruido no me permite salir el óxido nítrico hacia la vía aérea, y por lo tanto los niveles son más bajos. Hay una cuarta teoría, que es una teoría alternativa, en la cual están hablando acerca de, bueno, estos niños tienen generalmente curso con hipoplasia de senos paranasales, y por lo tanto pues tengo menos área, tengo menos producción. Es como que la teoría menos aceptada. ¿Por qué? Porque ahorita que vean los resultados, óxido nítrico es altísimo en senos paranasales y en el nasal. Entonces, ya entrando a lo que es la medición del óxido nítrico nasal, que verdaderamente es un tema súper interesante. La que sigue, por favor. Los statements ya para la determinación de óxido nítrico ya hablaban de óxido nítrico nasal, y ellos proponían dos formas de medición. Uno, que es el peno nasal, ¿vale? Que eso es la medición, así como se hace el peno, ¿vale? Pero por exhalación nasal. Entonces se les ponen unos dispositivos o como una mascarita solamente en la nariz al niño, y se le pedía que soplara y mantuviera un soplido constante. Difícil de realizar, también se les hacía un óxido nítrico exhalado y se sacaba la diferencia a partir de eso. Y la otra propuesta que tienen es el NNO, o óxido nítrico nasal, que es la medición de óxido nítrico transnasal con flujo en serie. ¿Eso qué significa? Yo tengo un flujo de aspiración constante a través de una narina, ¿sale? Elevo el paladar con una maniobra fuerzo la elevación del paladar, incrementando la presión intraoral a más de 10 centímetros de agua, se eleva el paladar. Entonces, si yo estoy aspirando, digamos que lo que va a suceder es que voy a ocasionar un flujo de la narina que está destapada hacia donde se está aspirando, y se va a estar aspirando el óxido nítrico nasal. Entonces, la que sigue, por favor. Esa precisamente, en esta estandarización, es el método el método que se sugiere para la realización y para la determinación de esta prueba. Entonces,
en esta estandarización hablan acerca de cómo debe de ser esta medición, y bueno, nos dice que debe ser la aspiración por una narina a un flujo constante de 0.2 a 0.5 litros minuto. Tienen que ser flujos muy bajos. La diferencia del flujo o el flujo de aspiración o el flujo de para el muestreo del óxido nítrico ocasiona modificaciones en los valores de óxido nítrico. Entonces es muy importante que el equipo que se compre, el equipo que tenga, tiene que tener un flujo no mayor a 0.5 litros minuto. Durante una elevación de vela de paradadas alcanzando una meseta de 3 a 10 segundos, o sea que llegues a un momento máximo y se mantenga, y eso lo vamos a ver en la gráfica de óxido nítrico. El valor reportado, si ustedes muy probablemente han revisado en la literatura, dicen el valor de corte es 77 nanolitros minuto, pero el óxido nítrico, el feno te reporta en partes por billón. Entonces, ¿qué está pasando? Ya nos empezó a descontrolar el asunto. No, lo que pasa es que se estandarizó en nanolitros minuto porque no todos los equipos aspiran al mismo flujo. Entonces, no necesariamente todos los equipos te tienen que dar las mismas cantidades de óxido nítrico o de mediciones de óxido nítrico en partes por billón, pero si tú lo conviertes y multiplicas las partes por billón por el flujo, es como estandarizar un valor, y a partir de ello pues no importa el equipo que estés utilizando. Si tú conoces el flujo de aspiración, puedes, a partir de las partes por billón, puedes determinar cuál es la medición exacta en nanolitros minuto. La que sigue, por favor. En este estudio de la estandarización, no solamente se estudiaron sujetos con disnecesidad primaria, sino también llevaron controles sanos y controles enfermos. La siguiente, por favor. Y aquí podemos observar cómo en amarillo se encuentran todos aquellos sujetos, todos los que ya se conocían con enfermedad, ya sea por prueba molecular o microscopía electrónica, y quiero que observen mucho esta diferencia, ¿vale? 20, 21, 21, 25 contra 304, estamos hablando de nanolitros minuto. Entonces, la diferencia con los sujetos sanos es abismal. Ahora, dices, bueno, sujetos sanos, es esperable que si yo no tengo una enfermedad, pues no tenga este tipo de alteración. Pero ¿qué pasa con aquellos sujetos enfermos? Bueno, pues voy a utilizar, voy a tener como control también sujetos con asma, con fibrosis quística, que era la enfermedad que estaba platicando hace rato, y por eso quiero que tengan en mente esa actividad del óxido nítrico, y pacientes con COPD. ¿Por qué? Porque estas tres enfermedades ocasionan modificaciones en valores de óxido nítrico exhalado. Entonces dicen, si modifica exhalado, puede llegar a modificar óxido nítrico nasal. Pero si vemos, fibrosis quística sí está bajito, o sea, sí es un valor relativamente bajo comparado con los sujetos sanos, pero si lo comparamos con los sujetos con disnecesidad primaria, no tanto, ¿vale? La que sigue. Entonces, ya en esta gráfica de dispersión, lo que vamos a ver es en este mismo estudio, los círculos. Bueno, los círculos van a ser los controles sanos, el triángulo abierto va a ser el diagnóstico de disnecesidad por medición única, y el triángulo rellenos van a ser mediciones repetidas. Entonces podemos observar aquí esta es en exponencial, o sea, no es para que puedan ver, porque les digo que son muy altos los valores. Si ustedes observan, todos los sujetos sanos se encuentran por arriba de 100 obviamente y muy cercanos a 1000, ¿vale? Sin importar la edad, a partir de los 5 años. ¿Y por qué es importante a partir de los 5 años? Neumatización de senos paranasales. Es muy importante tener en cuenta eso. Y si vemos todos los sujetos con diagnóstico de necesidad primaria, tanto en medición única como en múltiples mediciones, pues prácticamente todos se mueven en esta zona. La que sigue, por favor. Perdón. Entonces, eso comparándolo con los sanos. ¿Qué sucede con los sujetos enfermos? Dicen, bueno, voy a meter aquí los sujetos con asma, fibrosis quística y EPOC, y mis enfermos van a ser en puntitos negros. Estas bolitas negras podemos observar que se encuentran todos acá. Todos los sujetos con EPOC se encuentran acá arriba, todos los sujetos con asma se encuentran aquí arriba, pero fibrosis quística se aparecen unos cuantos que están aquí abajo, Entonces es muy importante, porque en el statement, en la guía para diagnóstico de disnecesidad primaria del año pasado, sí establecen que no solamente es la medición de un óxido nítrico nasal bajo, sino que tienes que tener descartada fibrosis quística por esta situación. La que sigue, por favor. La que sigue.
Entonces, ellos encontraron que el valor de corte, el valor que mejor predecía la enfermedad, la mejor forma de diferenciar sanos y enfermos, era 77 nanolitros por minuto, en los cuales solamente encontraron que 4 de 149 se encontraban por arriba de este valor, y pues, a pesar de estar enfermos, pues, tenían valores de óxido nítrico normal. Ahora, la que sigue, por favor. La que sigue, otra vez. No solamente establecieron un punto de corte, dijeron, bueno, ya tengo mi punto de corte, ahora voy a hacer una validación y voy a invitar a otras universidades, a otros centros que me empiecen a referir sujetos para ver si este punto de corte que estoy utilizando es útil. Y bueno, entonces ahí se invitaron a 6 sitios del consorcio de trastornos genéticos de aclaramiento mucociliar. Ellos enviaron ellos reclutaron 149 sujetos ya con diagnóstico de sinesidad primaria, ya sea por defecto ultraestructural o por prueba genética, y pues prácticamente todos se encontraban por debajo de 77. Solamente hay uno que se encuentra por arriba, pero ya comentaba en una diapositiva la doctora Alba acerca de las pequeñas debilidades que tiene la microscopía electrónica. Primero que nada, hay que tomar en cuenta que no es nada accesible, no es fácil conseguir una microscopía electrónica, y en segundo lugar, hay que tomar en cuenta que hay algunos defectos ultraestructurales que pueden ser secundarios a infecciones agudas y que se pueden modificar después. Entonces, si esto se hace en una medición única, te pueden reportar, y en los resultados también les voy a presentar varios sujetos con DSP tipo 5 la que sigue, por favor, que tienen valores de óxido nítrico normales. Posteriormente, Adam Shapiro sacan un metaanálisis de, bueno, qué tan buena es diagnosticando el óxido nítrico nasal para decir necesidad primaria. Si podemos observar todos los estudios incluidos en este metaanálisis, revisión sistemática y metaanálisis, tienen sensibilidad de especificidad altísima. Entonces esto es muy importante. La que sigue, por favor. En esta gráfica, que es, imagínense como una curva ROC, literal es una curva ROC pero de metaanálisis. Cada círculo es cada estudio, la ponderación es el tamaño del círculo, el efecto acumulado es este punto rojo que tenemos aquí, y que es lo que la curva roja lo que determinamos es sensibilidad y un menos especificidad, y si podemos ver dónde se encuentra este efecto acumulado, en la sensibilidad y especificidad en el efecto acumulado del metaanálisis es altísima, y la heterogeneidad de los estudios era bastante baja. Entonces vale mucho la pena también este paper para revisar. La que sigue, por favor. Dentro de las conclusiones a las que llegan con este estudio es que aunque el óxido nítrico se consideraba inicialmente que debería ser como una prueba de tamizaje, como un cribado, confirma que tiene una precisión diagnóstica equivalente y probablemente mejor que la microscopía electrónica y o las pruebas genéticas para necesidad primaria. El valor de 77 tiene una sensibilidad de 98.6% con especificidad de 99%. Entonces es una sensibilidad de especificidad muy alta, siempre y cuando tomemos en cuenta que se descartó fibrosis quística previamente. Ellos proponen aquí que el óxido nítrico sea considerado como prueba diagnóstica, y la que sigue, por favor. Esto fue en el 2017. En el 2018 sale esta guía para diagnóstico de ATS, la que sigue, por favor, en donde ellos ya establecen una ruta de diagnóstico. Primero, debes de tener dos ítems positivos de clínica. Después, si tienes acceso a óxido nítrico nasal, hazlo, y dicen, esta es la vía preferida. ¿Sale? Entonces hago la medición de óxido nítrico nasal. Si está bajo y tengo descartado fibrosis quística, es la forma en la que haces diagnóstico. Incluso hasta aquí se quedan con diagnóstico. Ponen en el paso siguiente y dicen, bueno, yo te recomendaría que si les hagas estudio genético, no microscopía electrónica, genético. ¿Por qué? Porque pues si tú ya tienes el diagnóstico confirmado, vale la pena que empieces a tener un estudio de cómo va a ser el futuro de esa enfermedad a partir de genético. Y también recomiendo la microscopía electrónica, pero ya no estás arriba. La que sigue, por favor. Entonces, yo quiero mostrarles este video en el cual se puede ver cómo se realiza la maniobra. Para poder hacer la fusión del paladar, ¿sale? Tenemos que crear un resistor. Ese resistor, para generar una presión intraoral mayor a 10 centímetros de agua, se hace a partir de un resistor con un orificio equivalente a 2 milímetros, que se puede hacer con ese, ¿cómo se llama? La aguja rosa. Después, este es el equipo de óxido nítrico
de quimiluminiscencia que tenemos, se toma la línea de detección, la línea para aspiración de óxido nítrico y se coloca en una oliva nasal. Esta oliva nasal se mete en una de las narinas de la persona a quien se le va a realizar el estudio. Obviamente fue bajo todo consentimiento del rotante. El rotante tiene que aceptar, ¿no? Es cierto, se llenan los datos en el sistema. Yo lo que quiero que vean aquí es, se inicia con una respiración a volumen corriente y vean cómo hay modificaciones, ¿sale? Se ve muy pequeñín, pero se va modificando de manera así como muy sutil. Se le pide que meta mucho aire y empiece a soplar. Aquí ya se genera la resistencia y vean cómo empieza a incrementar el valor de óxido nítrico. Se ve precioso, ¿no? En tiempo real está genial. Entonces, vean cómo empieza a incrementar. Todavía aquí aparece una meseta, pero incrementó todavía otro poquito más. Entonces tengo que esperar una meseta de 3 a 10 segundos. Ya cuando se hace esa meseta, ese es el valor reportado. No solamente es con un resistor, se puede hacer también con un espantasuegras. ¿Y por qué es importante tener esto? Porque para los niños es muy fácil hacerlo con el espantasuegras. Entonces, se puede hacer con esto, es exactamente lo mismo. Podemos ver cómo hay un incremento, ¿vale? Aquí se forma la meseta. Esta es la medición de óxido nítrico, aquí se forma la meseta y estos serían los 3 valores que se reportarían. Ahora, el valor reportado, se hacen 3 mediciones en una narina, 3 mediciones en la otra, se saca el promedio de la narina derecha, el promedio de la narina izquierda y el valor reportado va a ser el promedio del promedio de la derecha y de la izquierda. Eso se me debe entender con eso. Entonces, por billón, ¿por qué les decía esto del flujo de aspiración? Porque depende del equipo que estemos utilizando el flujo que se va a tener. Entonces, generalmente quienes ya han mandado pacientes y que les he devuelto los resultados van a ver estas características. Aquí van a ver el derecho promedio, izquierdo promedio, el promedio de los promedios y abajo las mediciones de las gráficas. La que sigue, por favor. Entonces, este es el equipo que se utiliza. El equipo recomendado es un equipo de quimiluminiscencia, ¿vale? Para la detección de óxido nítrico nasal. La que sigue, por favor. Y como conclusiones, tomando en cuenta todo esto del óxido nítrico y el diagnóstico, pues tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de discinesia ciliar. Está recomendado en sujetos de 5 años o mayores y es muy importante que se descarte fibrosis quística. La cooperación, como ustedes pudieron ver, y el tiempo de la prueba es así, ¿verdad? Es súper rápida, es mínimo, necesitas muy poquita cooperación, la invasión es mínima, los niños no llegan como que ¿qué me va a pasar? Cuando les pones la cosa en la nariz, ya, se les olvida. La que sigue, por favor. Tiene ciertas limitaciones, claro que sí, sobre todo por el equipo. Un equipo de quimiluminiscencia, la disponibilidad en laboratorios de función pulmonar, bastante grandes tienen que ser. Y tomando en cuenta esto, de equipos de quimiluminiscencia, por lo menos que yo sepa que hay en el país, hay 2. El que está en el laboratorio de fisiología respiratoria del INER y el que se encuentra en el tabaquismo en el INER. Entonces, y en asma, son 3, perdón, sí, es verdad, hay uno en asma también. Entonces, 3 equipos para todo un país, pues prácticamente es como que lo mismo del microscopio electrónico, ¿no? Ya se perdió toda la bondad. El costo es alto, estoy hablando de $1,5 millones de pesos por equipo aproximadamente, que digo, no creo que probablemente nosotros podemos empezar a comprar ya de esto. El control de calidad sí es importante, porque no solamente es comprar el equipo, sino el control de calidad todos los días se tiene que calibrar, tienes que tener un filtro especial para calibración a gas 0 y un filtro especial para calibración a gas 45 partes por billón, que pues tampoco son económicos y no es fácil tenerlo. La que sigue. Entonces, la que sigue, por favor, llega esta pregunta. Existen portátiles. Un analizador portátil me podría servir para hacer las mediciones de óxido nítrico nasal. Se me ocurre lógico, pues los analizadores portátiles los hemos visto aquí afuera y dices, pues no valen $1,5 millones de pesos, valen bastante menos. Entonces la que sigue, a partir de ello iniciamos este estudio en el cual estamos buscando la concordancia y la detección de niveles bajos, o sea, para poder hacer diagnóstico. ¿Por qué? El equipo que estoy utilizando es el Bedford No-Breathe. Este Bedford No-Breathe tiene un límite, un tope de medición que son 300 partes por billón. Entonces, lo que es más de 300 no me lo va a medir, o sea, me lo mide como 300, ¿sale? Pero para diagnóstico de discinesia ciliar, que es menos de 77, pues sí está dentro del rango. O sea, 77 por punto, si lo multiplico por 2 serían 154. Entonces 154 partes por billón sí me las detecta. Entonces vale la pena tomar en cuenta si, ¿qué tal que también me sirve? La que sigue, por favor.
El equipo que estoy utilizando es este, es un equipo diseñado para fracción exhalada de óxido nítrico, el software es muy amigable, la que sigue, y lo que hicimos, que para eso me ayudó muchísimo Priscila, fue desarrollamos un adaptador para poder conectar, este adaptador ya lo conectamos a una línea que se conecta a la oliva nasal. Este aspirador, este equipo tiene una aspiración de 0.5 litros por minuto y pues de esta manera con el software ya precargado de la medición en adultos, que es un tiempo de exhalación de 12 segundos, es como lo estamos haciendo. La que sigue, por favor. Entonces, aquí pueden ver el video, está el adaptador, está el pequeñín, les digo que es más fácil con el espantasuegras, ¿vale? El mismo video te va diciendo, mete mucho aire, empieza a soplar, se va llenando aquí una barrita, hasta en el momento en el que se cumplen los 12 segundos, te reporta 300 partes por billón. O sea, este niño era sano porque estaba, yo creo que en miles, ¿no? Pero como me topen 300, se quedan 300. La que sigue, por favor. Entonces, dentro de los resultados preliminares, que es algo que quiero traer, ¿y por qué quiero traer? Porque primero que nada quiero agradecerles que me han apoyado muchísimo, refiriéndome a pacientes, marcando. Ha sido un trabajo muy interesante, ha sido un trabajo muy satisfactorio, y sobre todo porque esto lo presenté en un mensaje de WhatsApp en el chat, y fue increíble la respuesta que se ha tenido de los institutos, de otros estados, de clínicas particulares, o sea, de consulta privada. Está muy interesante. Entonces, de los cuentos que tenemos hasta el momento, son 60 los que se han reclutado. Estos son los distintos diagnósticos de referencia, ¿sale? Diagnósticos de referencia, la mayor parte de ellos han sido por sospecha. La que sigue, y es muy importante esto, ¿por qué? La que sigue, por favor. La que sigue, eso. Entonces, de los que se fueron referidos como sospecha, esta no es parte del estudio, pero la quise presentar, porque de los que fueron referidos como sospecha, la que sigue, por favor, 6 pacientes, 6 niños, la que sigue, por favor, ya fueron diagnosticados con discinesia primaria de los de sospecha. Entonces, niños que tal vez, y vean las edades, esto es muy importante por lo que comentaba la doctora Alba. Una de las principales complicaciones o de lo que le quita una buena calidad de vida al paciente con discinesia ciliar primaria es la afectación respiratoria. Si los estamos diagnosticando antes de los 10 años, muy probablemente si se les empieza tratamiento les podamos ofrecer una mejor calidad de vida. Esto es muy importante. Esto fue medido con el equipo grande, con quimioluminiscencia. Por eso puedo hablar de diagnóstico. La que sigue, por favor. Entonces, ya aquí son resultados, cómo se ve la distribución de los que salieron por arriba, o sea, los que no tenían discinesia ciliar primaria y los que sí tuvieron, a partir de la medición con la quimioluminiscencia. Entonces, todos estos fueron los triángulos rellenos en medición única, tengo en 2 mediciones. Aquí está este puntito que lo vamos a ver después, porque es un pacientito que nos salió en uno positivo y en otro no. Entonces así de, caray, ¿qué pasó? A él nos falta hacer una prueba confirmatoria, nada más llevamos una prueba con él, entonces vale mucho la pena. A la que sigue, por favor. Entonces, ya cuando comparo, vi que la dispersión de los datos sí concuerda con si ven, se parecen mucho los gráficos, estas dispersiones a las presentadas en el paper. Entonces, esto ya es, bueno, ¿cuánto midió el Bedfont? Y aquí los grupos los clasifiqué como aquellos que tuvieron más de 77 nanolitros minuto por el Sievers, por el quimioluminiscencia, que prácticamente podemos ver que todos están aquí arriba. 150, ¿por qué? Pues si multiplico 300 por 0.5 se convierte en 150. Entonces 150 está aquí. Hay uno, que es el que les comentaba, que fue diagnosticado como sano en uno, pero aquí me cayó dentro de los enfermos. Entonces este pequeño es el que le tenemos que dar seguimiento. Pero el resto, si se dan cuenta, de los triángulos no hay ningún triángulo afuera. Los que detectó como enfermos un equipo, el otro también lo está detectando como enfermos, y esta es la parte apasionante de este estudio. Sí, la que sigue, por favor. En esta ya podemos ver la comparación de valores de uno y valores de otro. Aquí en estas líneas de referencia es 77 nanolitros minuto. Aquí tenemos la medición por el Bedfont, la medición por el Sievers y por diagnóstico de referencia, ¿sale? Entonces podemos ver que la mayor parte de todos se encuentran aquí, ¿sale? El que midió 150 uno y 150 otro, hay uno que midió 148 y otro midió 150. Es el que se ve así como medio feito. Pero el resto están todos los verdaderos negativos se encuentran acá,
¿sale? Todos los verdaderos positivos, pues es exactamente lo mismo que estábamos viendo en la diapositiva previa, y solamente tenemos un falso positivo, que vale la pena corroborarlo. Digo, ya cuando tengamos el análisis más grande y podamos repetir ese estudio, verificaremos si este de verdad es un falso positivo. La que sigue, por favor. Entonces, por tipo, ya se han referido varios pacientes ya diagnosticados con discinesia ciliar primaria. Desafortunadamente, algunos diagnósticos están así como que lees el reporte y dices, oh, como que no pareciera, pero encontramos un sujeto con diagnóstico de discinesia tipo 1, 4 sujetos con tipo 5, que este tipo 5 es la que le digo que es los que vale la pena hacerles una segunda microscopía electrónica, porque el tipo 5, los cambios intraestructurales pueden ser secundarios de una infección respiratoria aguda. Entonces, todos los tipos 5 fueron negativos. Entonces, esto llama mucho la atención. ¿Por qué? ¿Qué tendríamos que hacer con él? Con estos pacientes, estudios genéticos. Pero todos, el paciente que fue tipo 1, pues salió dentro, y los que diagnosticaron como desconocido, tipo desconocido, 4 de los 7 estuvieron dentro del diagnóstico. La que sigue, por favor. Ya estoy por terminar. Y para evaluar la concordancia de, bueno, cómo me detecta un equipo y cómo me detecta el otro, la que sigue, utilizamos el índice de capa, que siempre vale la pena tener un índice de capa entre 0.61 y 1. 1 es la perfección. Si él dijo que sí, yo digo que sí también, entonces eso es un capa de 1. Y le damos clic, por favor, a la última diapositiva, otro clic, y podemos observar un capa de 0.94, altísimo, una concordancia del 98.33% con el dispositivo electroquímico. Entonces, la que sigue, por favor. Yo quiero concluir, no puedo decirles, ¿saben qué? Sí funciona, ya lo hicimos. Los resultados están muy prometedores, vale mucho la pena. Falta a meterle un poquito más de detalles y incrementar el tamaño de la muestra, sobre todo con sujetos enfermos, y meter sujetos con fibrosis quística también. Pero es muy importante que veamos, si no tengo posibilidad yo de comprar un equipo de 1,5 millones, pues ¿por qué no inventarnos algo? ¿Okay? Entonces, este niño, que yo soy muy fan de este pequeño, dice que debemos intentar comprender el comienzo del universo a partir de bases científicas. Puede que sea una tarea más allá de nuestras capacidades, pero al menos deberíamos intentarlo. La que sigue, por favor. Es muy importante y los invito a que participen en investigación. No necesariamente tienes que ser investigador. Ahorita las doctoras están allá afuera con dispositivos, ellas están haciendo una investigación. Si no te están haciendo tú directamente la investigación, participa. Entonces, esto nos va a ayudar a todos y sobre todo para nuestros pequeños. Muchas gracias. Definitivamente los niños no leen los libros, ¿no? Nosotros también en el INER, y en base a lo que está refutado de forma internacional, te dicen, bueno, hay 30% de los niños que ni prueba genética ni fe, ¿no? Y por clínica es discinesia, ¿no? Entonces, sí creemos que independientemente de que se ha hecho un gran esfuerzo por diagnosticar a estos niños mediante microscopía electrónica, pues esto se tiene que buscar nuevas estrategias para corroborar los diagnósticos o tal vez para fortalecerlos. Lo que ahora nuestra visión, al menos en el INER, es a formar una clínica de discinesia ciliar, que al final de cuentas tenemos que voltear a ver a FQ, y nos hemos dado cuenta que FQ, por ejemplo, a nivel nacional está dividido, ¿no? Está la base de datos de Federico Gómez, está la base de datos de los de Guadalajara. Han venido cortes internacionales a querer que les demos nuestros datos, y bueno, a final de cuentas eso es lo que nosotros tenemos que aprender, que a todos nos interesa la discinesia ciliar primaria, que deberíamos unificarnos y a lo mejor tratar de lanzarlo incluso como un proyecto a nivel nacional, tener una base de datos. Sí es cierto que muchos han colaborado, muchos han mandado muestras de Cuernavaca, por ejemplo, del niño morelense, han mandado muestras de La Raza, también hacen un gran esfuerzo. Hay otros centros, por ejemplo, Guadalajara también nos ha mandado un mensajito de, oye, ¿cómo podemos? Y Guanajuato también. Entonces son innumerables. Yo creo que al final de cuentas estas sesiones son muy productivas al respecto, y tenemos que aprender de ese tipo de enfermedades que a lo mejor ya hay más protocolos, porque además, por ejemplo, en el INER pues hemos diagnosticado en la última base 70 niños, y ahora el siguiente paso es, ¿y ahora qué les hacemos? ¿No? Vamos a seguir haciendo caso a las guías de FQ, de pues trátalos como FQ porque no hay nada descrito, o si vamos a implementar nuevas estrategias, ¿no?
Entonces, sí creemos que son alternativas, la verdad es que felicidades, siempre es bonito ver estos temas que son como innovadores. A lo mejor para complementar un poquito, en cuanto a la tesis de la doctora Brenda Vilés, que hizo el año pasado, precisamente los tipos 5, que eran indeterminados, los volvimos a biopsiar. Se biopsiaron de cornete, se hizo un cepillado bronquial, se hizo pinza de 1.2 milímetros versus pinza 2 milímetros en cuanto a bronquial, y vuelven a salir tipo 5. O sea, a final de cuentas, esas que eran transitorias o indeterminadas, a lo mejor no son tan transitorias, ¿no? A lo mejor sí son niños que uno piensa que se va a quitar después la disinesia o que fue por un proceso infeccioso, pero los volvimos a biopsiar controlando todos los factores de no va a tener infección, no va a tener uso de esteroide inhalado, no va a tener nada, y al final de cuentas lo que se vio en el protocolo de la doctora es que siguen siendo disinesias, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que voltear y decir, bueno, a lo mejor no son tan indeterminadas, ¿no? O hay que modificar la clasificación, o el niño se sigue exponiendo a algo que hace que esos cilios no se muevan. Puede ser contaminación, puede ser efectivamente algunos inhaladores, exposición a tabaquismo, o sea, tantos factores que te pueden involucrar inflamación de la vía aérea. En cuanto a eso, y hace mucho hincapié en lo que se dijo del pronóstico, al menos en ese protocolo de la doctora Vilés, que fueron poquitos pacientes, pero que rebiopsiamos a los tipos 5, para hacer diagnóstico en menores de 5 años, sí sirve hacer biopsias endobronquiales con una pinza de 1.2, que a veces era la limitante, ¿no? Como de, bueno, pues cómo le doy una biopsia a un niño con una pinza forceps que no cabe a través del canal de trabajo, ¿no? Entonces nos ingeniamos cosas, pero bueno, sí se puede pedir a diferentes marcas, no me patrocina ninguna, pero bueno, pueden pedir pinzas que pasen a través de un canal de trabajo de 1.2, o sea, con un broncoscopio de 2.8 podemos hacer diagnóstico de disinesia. De esas, prácticamente el 98% de las biopsias, todas se pudieron ver a través de microscopía electrónica. Entonces ahora la propuesta es no esperarnos a que los niños efectivamente tengan mayor edad o cumplan todos los criterios clínicos, ¿no? El protocolo de nosotros es niño con neumonía recurrente, se mete a broncoscopía y se le hace biopsia para cilio, y de estos hasta el 70% de los niños han salido con algún tipo de disinesia. Entonces, a final de cuentas, y solo para concluir por cuestiones de tiempo, también nosotros, como parte del INER, agradecemos la participación de todos los centros que han tratado de mandarnos mensajitos de dónde podemos mandar las biopsias. No contamos con el recurso, tenemos la microscopista, pero no tenemos el microscopio, pero al final de cuentas es un gran esfuerzo. Quien tenga dudas de dónde mandar a un paciente, nosotros hacemos el trámite directamente al Instituto de Nutrición. Lleva un medio de conservación especial que es para glutaraldehído, pero son las personas más accesibles. O sea, ustedes solo se ponen en contacto, les dicen cómo ellos les mandan el medio, ustedes toman su biopsia y la pueden mandar a procesar directamente. Y bueno, no echar el saco roto, ¿no? Esto de que pues, tenemos que hacer una base de datos a nivel nacional, tenemos que ver nuevas cuestiones innovadoras, porque pues sí, al final de cuentas, los pacientes ahí están y a todos nos van a llegar. Gracias. Gracias por el comentario. Yo creo que así como en algún punto en el país solo hablábamos de sospecha fundada de fibrosis quística, ¿no? Porque no había la forma de que todos tuvieran el diagnóstico, era difícil. Yo creo que en disinesia cerebral primaria va a ser lo mismo. Y en base a estos datos clínicos tan característicos, no esperar a que desarrollen pues, la superación. Yo creo que debemos tratarlos desde edades muy tempranas, aunque no tengamos el diagnóstico, como sospecha fundada de disinesia cerebral primaria. Y lo que da una gran esperanza para estos niños es que en las cohortes ya grandes que han hecho del registro, se ha observado que estos niños con el tratamiento agresivo de los procesos infecciosos les va mejor que si fueran fibrosis quística. Y les va mejor porque al final de cuentas su mecánica ventilatoria y la forma en cómo pueden expectorar de manera más efectiva es mejor que fibrosis quística, y por eso en menor grado tenemos pacientes con pseudomonas mucoide, porque es más fácil, ¿no? Tanto quitarla con el proceso infeccioso como por la parte del paciente, de manera que, y el no decir como antes, es que les va mejor, no, yo creo que deben tener un seguimiento tan intenso como hacemos con fibrosis quística, y cultivos seriados como hacemos con fibrosis quística.
quística, y las terapias de rehabilitación broncopulmonar igualito. Esperar nada más los resultados que están en cuanto a qué tipo de medicamentos funcionan. Sabemos que sí funciona la hipertónica y pareciera que el dar terapia de supresión, al menos con gentamicina, va a funcionar. Entonces solamente estar al pendiente de eso, y estoy de acuerdo con la doctora Rosángela de que hagamos esta sesión en este grupo de trabajo, el juntar nuestros pacientes. Yo nada más quisiera agregar el objetivo, y todas las pruebas diagnósticas son pruebas complementarias, incluso aunque todo saliera negativo, tiene clínica muy fuerte y dices, para mí entonces tiene que tratar a un paciente. Entonces, sí estoy de acuerdo con que la microscopía electrónica durante muchos años ha sido utilizada de una manera muy importante para el diagnóstico, pero ya estamos innovando, la innovación o el objetivo es, entre menos invasivo sea y menor sea el costo del test diagnóstico, es mucho más fácil que yo tenga diagnósticos tempranos. Entonces, yo lo veo, tengo una experiencia, yo me formé en la sede de Chihuahua y tuvimos un niño que no hubo forma de diagnosticar. Lo manejábamos como una DSP. ¿Por qué? Pues porque tenía toda la clínica. Y no teníamos broncoscopio, teníamos todo, pero no teníamos ni cómo tomar la biopsia, ni teníamos a dónde mandarla, ni sabíamos nada respecto a ello. Entonces, principalmente ese ha sido mi principal estímulo para meterme en este rol. ¿Por qué? Porque el equipo de biomedicina es un equipo muy grande, pero ese fenito que tenemos, ese fenito es mío, ese equipo es mío, el que yo tengo para mi consultorio, está funcionando de manera muy similar al equipo grande. Imagínense que si la mayor parte de los neumólogos tenemos un laboratorio de función pulmonar cercano, que no necesariamente tiene que tener un equipo tototote, ¿sabe? Y podemos hacer diagnósticos tempranos, vaya, el resto como microscopía electrónica, el resto como prueba genética van a ser complementarios. Entonces, este es el verdadero poder y lo que verdaderamente quiero dejar sembrado a todos ustedes. Tenemos que buscar una estrategia para empezar a diagnosticar más, porque pareciera ser una enfermedad no tan rara. Pues muchas gracias, agradecemos a nuestros dos expertos.